Teorías de la personalidad. Perspectivas teóricas. Biológica, cognitiva, del aprendizaje, humanista, de los rasgos, psicoanalítica. Introducción. El objetivo de la psicología de la personalidad es el estudio científico de esta y es una amplia disciplina que estudia una serie de fenómenos asociados al concepto de personalidad y sus implicaciones. Analiza cómo el individuo interactúa, siente, piensa y se desempeña en su entorno y lo que aprende de él. Es importante analizar y comprender las diferentes teorías para tener una herramienta que nos permita entender al individuo en su entorno. Objetivos: estudiar y comprender las diferentes teorías de la personalidad, tener una perspectiva clara de sus conceptos y así analizar a profundidad el comportamiento y la conducta de los individuos en su sentir, pensar y actuar. Analizar la conducta del individuo desde las diferentes perspectivas teóricas de la personalidad y cómo éste cambia su comportamiento dependiendo del medio que lo rodea. Biológica. Esta teoría afirma que los rasgos que posee cada individuo son esencialmente únicos y que su comportamiento se debe a factores genéticos y físicos llevando a cabo procesos bioquímicos dependientes donde los genes, hormonas y sistemas nerviosos y el sistema endocrino cumplen funciones que controlan las reacciones físicas y químicas en el organismo, regulando y coordinando billones de células en el cuerpo humano. Características: se entra en el estudio del individuo desde su origen, sus características físicas y genéticas y cómo éste evoluciona. Teoría unificadora, que explica el origen de diversas formas de vida como resultado de cambios en su carga genética a través del tiempo. Principales exponentes: Raymond Cattell, Gordon Allport, Hans Eysenck, Jeffrey Alan Gray. Cognitiva. La teoría cognitiva se centra en el estudio científico de la forma como el individuo construye su propio conocimiento, interactuando en el medio ambiente, desarrollando sus habilidades para recordar, aprender, percibir, organizar la información e interpretar el mundo, concibiendo al individuo como un procesador activo de los estímulos. Características: se basan en el estudio de las representaciones mentales no biológicas si relacionadas con el aspecto psicológico o cultural. Proporcionar información científica que describa y explique la naturaleza de las representaciones mentales y determinar el papel que desempeñan en las acciones y conductas humanas. Principales exponentes: Jean-Pierre Lev Vygotsky, Albert Bandura. Aprendizaje. Esta teoría realiza la descripción de un proceso que permite a una persona o un animal aprender algo y permiten entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de estrategias que faciliten el acceso al conocimiento. Es importante tener en cuenta que las teorías del aprendizaje son variadas y pueden enmarcarse en distintas corrientes del pensamiento. Características: el impulso, estímulo que le permite a una persona actuar. Indicio, estímulo que indica cómo, cuándo, dónde y cómo responder. Respuesta, refuerzo, estímulo, respuesta, premios, castigo. Principales exponentes: Ivan Pavlov, Ilian Piaget. Humanista.
Es considerada como una psicología del ser y no del tener. Hacer énfasis en una motivación positiva y el esfuerzo que hace que el individuo alcance expectativas buscando su bienestar, midiéndolas a través de las emociones positivas, permitiendo que el individuo se reencuentre con su esencia, encontrando su autorrealización. Características: búsqueda de la autorrealización, considera al hombre como centro del universo, promueve el desarrollo de las potencialidades humanas. Principales exponentes: Abraham Maslow, Carl Rogers, Gordon Allport. Psicoanalítica. Esta teoría afirma que todos los individuos poseen sentimientos, deseos, pensamientos y recuerdos inconscientes y trata de explicar las fuerzas que motivan al comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan posteriormente a los comportamientos y emociones del individuo. Características: el psicoanálisis tiene una doble naturaleza. Por un lado es un método de investigación y por otro lado es una práctica terapéutica. La práctica como la investigación se basan en un mismo modelo teórico descriptivo y explicativo sobre los fenómenos de la vida anímica del ser humano. Hay tres componentes fundamentales dentro de la personalidad: el ello y el yo y el superyo. Principales exponentes: Simon Weil, Erik Erikson, Carl Jung, Jacques Lacan. De los rasgos, esta teoría se encuentra en las disposiciones persistentes e internas que hacen que el individuo sienta, piense, actúe de una manera diferente y que se difieren unas características o rasgos tales como dependencia, ansiedad, agresividad y sociabilidad. Características: la conducta del individuo depende de los rasgos, efectos combinados de la herencia y del ambiente. Temperamento, carácter, multirrasgos. Principales exponentes: Gordon Allport, Raymond Cattell y Hans Eysenck.